La esperada lluvia cayó en Silverstone y revolvió todo en un domingo con caos que derivó en muchos accidentes, problemas de fiabilidad y sorpresas. Nico Hülkenberg brilló para lograr su primer podio en la Fórmula 1, mientras Lando Norris obtuvo la anhelada victoria en casa luego de una infracción por la que Oscar Piastri sería sancionado, encendiendo más la lucha por el Mundial. Hoy en Motorsport Daily repasamos algunos puntos que nos dejó el Gran Premio de Gran Bretaña. No fue el fin de semana de Racing Bulls, que cayó al séptimo lugar del mundial tras un doble accidente. El primero protagonizado por Liam Lawson, quien se enganchó con Esteban Ocon en la largada. Aunque el neozelandés es el que recibe el golpe y sale volando, desde la cámara del Haas parece evidente que es Lawson el que se cierra y tiene la culpa. Ocon quedó en un sándwich porque su noda también se mandó por el interior, pero la colisión es producto de que Liam se cierra contra Esteban, mientras Hadjar tuvo un particular incidente debido a la pobre visibilidad. Un problema en esta carrera es que aunque la lluvia dificultaba las persecuciones por el spray, el efecto negativo se sentía más cuando el safety car junto a todos. En el reinicio no se veía nada, y aunque desde el casco la perspectiva es otra, esta cámara muestra cómo el francés está totalmente perdido y no se ve a Kimi Antonelli. Isaac se pasa de la referencia y lo embista al italiano hasta terminar con un fuerte golpe en el muro. Eso reabre el debate de la visibilidad en las condiciones, sobre todo al relargar. Hadjar podía tener más cuidado dado el contexto, pero también es cierto que con tanto spray no se veía nada, y es el tan criticado problema de la F1 con estos coches y los neumáticos de lluvia. Los Haas no pasaron un buen día, y es que además del incidente del inicio, luego Berman fue protagonista de dos situaciones, una en la que no tiene culpa porque es un noda al que le embiste, pero en la otra sí, y es que el británico se pasó en la frenada y sacó a su propio compañero. Acá, aunque la estrategia no fue precisa, creo que es responsabilidad de Berman el que no puntuaran, porque el ritmo para avanzar estaba, pero este golpe les mandó de nuevo al fondo. Lo único positivo de un gran premio tan caótico es que parece que el ritmo de quali del VF25 mejoró un poco con las evoluciones. Mercedes tuvo un gran premio lleno de altibajos. Arrancaron flojos, luego con el bajón de temperatura el sábado Russell resurgió para pelear por la pole. Sin embargo, el domingo volvieron a complicarse, y es que arriesgaron yendo por slicks al inicio y no fue una apuesta acertada viendo el diluvio que cayó después. Realmente lo de las estrategias cada vez luce peor en el equipo de Brackley. Se entiende que se la juegan con algo distinto para tratar de pescar en río revuelto, pero hoy arriesgaron demasiado y eso les costó con un Russell que pasó de posiblemente pelear por el podio a ser décimo y salirse varias veces a la grava, mientras Antonelli tuvo mala fortuna con lo de Hadjar. Aunque salvó el auto tras el impacto, este literalmente le voló medio difusor y así no podía seguir corriendo. Aston Martin sumó con ambos autos, aunque estratégicamente se enredaron bastante. Con Stroll habían dado en el clavo poniéndolo a tiro de podio, pero luego caería por ritmo de esta batalla. Aún así fue una buena carrera de Lance al aprovechar la estrategia inicial para avanzar 10 posiciones en total, y es que en la lluvia suele mostrar su mejor versión. El canadiense no puntuaba un domingo desde el Gran Premio de China, mientras con Alonso fueron los primeros en experimentar con slicks para el último stint. El problema es que estaba todavía mojado y la temperatura tardaría tiempo en agarrar, así que fue algo que le hizo perder bastante tiempo a Fernando, y en general no acertaron con su estrategia. El español, a pesar de lo que se dieron con las elecciones del pitwall, recuperó y se metió a los puntos para continuar con la racha positiva de 4 carreras. Faltando 10 vueltas estaba 15º y aún así remontó al 9º lugar, por lo que viendo esto mismo, Aston Martin, si bien suma con los dos autos, podía lograr algo más, y sobre todo con Alonso hacían otra estrategia. Tras Silverstone empatan a Racing Bulls por el 7º lugar. Albon, después de 3 carreras seguidas abandonando, por fin pudo terminar, pero además lo hizo llevándose algunos puntos. 8º lugar para el anglo-tailandés. Estratégicamente se la quisieron jugar estirando al punto de estar momentáneamente adelante, pero volvieron a su posición real al instante al decidir parar, y dentro de todo, viendo cómo fue la clasificación, Alexander saca un buen resultado, sobre todo mientras resuelven lo de la fiabilidad. Sainz por su parte estuvo un rato largo dentro del top 10, pero cuando se reencontró con Leclerc todo empezó a complicarse. El monegasco perdió el control mientras luchaban y el Williams se engancharía con la parte trasera del Ferrari. Acá se dieron tiempo, pero además el coche de Sainz quedó con daños, así que ahí acabaron las chances de sumar. Ojo en el mundial porque sobre todo Sauber les descontó bastante.
Gasly tuvo su mejor carrera del año. Aunque la lluvia aumentaba la dificultad para Alpine, también era una oportunidad de rascar algo con lo que pasaba a su alrededor, y la verdad es que el francés aprovechó muy bien el caos. No cometió errores y mantuvo un ritmo sólido por el que escaló hasta el sexto lugar, con el que sumó 8 puntos valiosos. Siguen últimos en el campeonato, pero rompen una racha negativa que ahora les acerca más a los demás, así que gran carrera de Pierre. Por el lado de Colapinto, la fiabilidad volvió a ser un problema para Alpine. Tras los sucesos de la clasificación, el equipo optó por cambiar el motor y largar desde el pit lane, pero cuando se disponían a arrancar, tal cual le pasó en la quali de Barcelona, el auto se apagó. Estaban cambiando neumáticos antes del inicio y Colapinto simplemente quedó varado en el cajón. Nada que hacer para Franco en esta situación y la mala suerte le golpeó. Se ha recalcado los problemas con la unidad que tiene Alpine y cómo la transmisión del auto sigue fallando, algo que necesitan corregir rápido. Verstappen pasó de un sábado de alegría por la pole a un domingo de gritos y desesperación. Como repasamos el viernes, se la jugaron junto a Red Bull a llevar alerones más descargados, y esto les funcionó en seco, pero en mojado les hizo sufrir por el poco downforce. Si se fijan, Max iba con un ala más plana que el resto, y en lluvia le vimos complicarse al punto de salirse en varias oportunidades de pista e incluso hacer un trompo. Definitivamente no fue el día de Verstappen. Tras caer en el orden, en el tramo final remontó al quinto lugar al secarse la pista, pero cuando llovía se vio que iba muy al límite y en retrospectiva la elección les costó. Ahora son 69 puntos de diferencia con Oscar, por lo que siguen lejos en el mundial. De Yuki Tsunoda, su momento del día fue el incidente con Bergman, que le acarreó 10 segundos de sanción. Esto terminó de complicar sus posibilidades, y es que además de no tener ritmo, la verdad Red Bull tampoco intentó nada con la estrategia como para sorprender. Lewis Hamilton se quedó a la puerta de su primer podio con Ferrari. Como tal, el fin de semana mostró la que, quitando la fecha sprint de China, viene siendo su mejor versión de las últimas carreras, porque volvió a ser competitivo en la parte alta junto a la marca del cabalino, pero se estancaron en el stint con intermedios, y eso les costó porque se dejaron hacer un undercut. En la estrategia creo que al final ir por medios habría sido mejor que por blandos, pero eso solo lo podemos decir en retrospectiva. Sin duda habrán quedado con un sinsabor, ya que otras elecciones daban para el podio, pero también es cierto que Lewis estuvo media carrera persiguiendo a Nico, y si bien le descontó mucho, no le alcanzó. Entonces el resultado también es reflejo del rendimiento general. Se pueden ir con que hay mejoras, falta trabajo, pero Ferrari corrigió algo del balance. Y con Leclerc fue una mezcla de malas decisiones y también una mala conducción del monegasco. El hacerlo largar con slicks le castigó, pero después de esto Charles se vio complicado sobre mojado. Este fin de semana cometió varios errores y no estuvo fino en los momentos donde más importaba. Debutó en 2010, tuvo un retiro temporal de la F1 tras quedarse sin asiento a finales de 2019, años después volvió y siguió luchando a pesar de estar en equipos de la zona media-baja de la tabla. No se rindió y por fin, este fin de semana en Silverstone, tras 239 carreras, logró su primer podio en la F1. Nico Hülkenberg es un gran ejemplo de lo que se logra con la persistencia. Irónicamente, no recuerdo en qué video, pero a inicios de año dije que sería difícil que haga un podio a corto plazo dado el momento de Sauber. Y miren cómo cambian las cosas. Nico pasó de caer ayer en Q1 a quedar tercero en el Gran Premio. Este es un resumen fiel de su temporada, siendo un piloto que sobre todo destacaba en clasificación. Lo que más le ha costado este año son los sábados. Ayer un par de errores le castigaron y aún así dio tremenda vuelta a la historia el domingo, avanzando 16 lugares. Hay que destacar la excelente estrategia de Sauber. Con Hülkenberg le acertaron por completo y el resto recayó en la conducción del alemán. Era una misión demasiado complicada, tenía que aguantar a Hamilton por ritmo y lo logró. Contra los pronósticos, Hülkenberg por velocidad mantuvo la diferencia suficiente para quedarse con esa posición y su actuación fue sensacional. Sinceramente no les niego, me alegra el podio de Nico. Siempre le he considerado un gran piloto y el que no tuviera ni un podio no reflejaba la realidad de su nivel. Evidentemente, nuestra apreciación por él no se basa en un simple trofeo, pero se volvió un objetivo tan distante en su momento para el alemán que el que lo consiga sabiendo su contexto es tremendo. También el ver a un equipo como Sauber volver a un podio es algo memorable, desde 2012 que no lo hacían. La alegría de cada trabajador, mecánico e ingeniero es algo bonito de ver. El futuro equipo Audi está surgiendo de lo que parecían cenizas de un proyecto que se complicaba. Siguen sin tener un auto tan competitivo, pero indiscutiblemente han mejorado y deben aprovechar el impulso para el futuro. Llevan 4 carreras seguidas sumando y le recortan a Williams en la lucha por el quinto lugar del mundial. Por el lado de Bortoleto, el salir con slicks les costó y luego cometió otro error por el que su carrera acabó temprano tras terminar en la grava.
Lando Norris se lleva un triunfo que tiene un significado especial para él al ser su primera victoria en el Gran Premio de casa. Ganó aquí mismo en la F3 europea hace 8 años y cierra un círculo de una espera que además le vuelve a enganchar en el Mundial. Hoy no tenía que cometer errores, debía centrarse en ir hacia adelante y presionar, y lo hizo como debía. El que se equivoca acá fue Piastri. El australiano recibe una penalización de 10 segundos por una infracción bajo safety car. Según el documento de los comisarios, Oscar desaceleró de 218 a 52 km por hora, así que sin duda, siguiendo la normativa, es algo para sancionar por considerarse conducción errática. Ahora, lo llamativo es que, quedando claro este criterio, en Canadá a Russell no lo penalizaron por ello. Debe ser por la diferencia de velocidad. Evidentemente acá lo de Oscar es más dramático por cómo frena, pero entonces es necesario que quede claro, según la presión al freno y la velocidad, cuál es el rango que consideran incorrecto, porque ahí hay un vacío. Fuera de esto, fue una carrera sin mayores incidencias para los McLaren. Norris aprovechó la situación y tomó el liderato para llevarse la victoria y descontar más en el campeonato. Ahora son solo 8 puntos de diferencia. Por ritmo, sin la sanción, Piastri estaría sujeto al ataque de Lando y estuvieron cerca en gran parte de la carrera, por lo que ciertamente nos perdimos de lo que podía ser otro duelo como el de Austria, pero no hay mucho más que agregar. McLaren sigue siendo el mejor equipo en estos momentos. Norris cumplió de forma excelente al contexto para llevarse la victoria, manteniendo velocidad y sin fallar. Y Piastri queda con una enseñanza valiosa de que estos detalles son costosos. En una lucha tan apretada tal cual hemos criticado a Lando, la mínima situación lo cambia todo, así que debe estar atento. Nos vamos de Silverstone y viene un pequeño respiro antes del impulso final para las vacaciones de verano. Gran Bretaña regaló caos y ahora es momento de ir al mítico circuito de Spa-Francorchamps dentro de un par de semanas con el regreso de la carrera sprint. ¿Qué impresiones les dejó el Gran Premio de Gran Bretaña? Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.